Saludos a todos y bienvenidos a nuestro curso de programación en .NET Core. Continuamos trabajando con Web APIs. Antes de continuar, vamos a hablar un poco de la programación en capas. Definiremos el concepto de API, detallaremos las partes que componen un API y crearemos nuestro proyecto. Para comenzar, vamos a hablar un poco de lo que es la programación en capas, según la definición de Wikipedia. Programación en capas es un modelo de desarrollo de software en el que el objetivo primordial es la separación o desacoplamiento de las partes que componen un sistema software o también una arquitectura cliente-servidor, donde se separa la lógica de negocios, la capa de presentación y capa de datos. Ok. El concepto de API. Antes de entrar al concepto de API, quiero que aclaremos que aunque trabajaremos en programación en capa con esta estructura que tenemos aquí, la estructura, la parte de usuario, la capa de negocios y la capa de datos, es bueno definir y aclarar que un sistema puede tener n cantidad de capas, tantas capas como sea necesario tener. No necesariamente deben ser esas 3 capas que están ahí definidas, porque en todas las definiciones que vemos en internet vemos que solamente hay 3 capas, pero puede tener n cantidad de capas, siempre y cuando cada capa tenga definido una tarea específica y tenga sentido esa tarea. Porque si no, lo que se haría es descomponer tanto el código que sería un poco confuso y dificultoso de trabajar. El fin de las capas es poder separar cada concern, cada cosa tiene que tener su lugar. Si aquí se trabaja con datos, solamente aquí se va a definir datos. En ocasiones hemos encontrado aplicaciones donde los datos se trabajan dentro del mismo controlador y ahí mismo se definen los modelos y ahí mismo está creada la conexión a base de datos, y eso no es lo que se quiere. Se quiere que cada cosa ocupe su lugar, el lugar que lleva. Para eso vamos a trabajar en capas. Para continuar con lo que es un API, vamos a hablar qué significa API en inglés. Application Programming Interface es la definición de API. Son aplicaciones intermediarias las cuales constan de métodos, funcionalidades que pueden ser consumidas desde otras aplicaciones. Para verlo un poco más claro, tenemos esta imagen donde en un círculo se encuentra la palabra API seguida de un conjunto de engranajes. Digamos que cada engranaje representa métodos. Un ejemplo, no necesariamente es así, representa métodos. Para tú acceder a ese conjunto de métodos, debes de definir cuál es la ruta. La ruta lo que te dice es en qué lugar en la nube, cuál es el IP del servidor, cuál es el IP de la máquina que contiene esa aplicación que está corriendo. De modo que si yo tomo la ruta de donde está corriendo esa aplicación, la ruta donde se encuentran esos métodos, yo puedo empezar a hacer llamadas y consumirlos desde una aplicación web, una aplicación de celular o cualquier otro dispositivo que lo llame. Los APIs constan con un conjunto de verbos. ¿Qué son los verbos? Los verbos son acciones. En nuestro caso estaremos trabajando con los 5 verbos básicos, que son get, post, put, delete and patch. El get lo que hace es un request que retorna información. El post es una llamada para guardar data. El put se utiliza para actualizar data. El delete borra data y el patch hace una actualización parcial de la data que esté guardada en la base de datos, porque vamos a trabajar con base de datos también. Es bueno aclarar que vamos a trabajar con Entity Framework, trabajaremos con Code First, preferiblemente Code First. Así que si tienen conocimiento, perfecto, si no, sería bueno que vayamos investigando. De todos modos, trabajaremos desde cero, desde lo más básico hasta lo más complicado, más complejo. También tenemos lo que son headers en nuestro request. Cada vez que se llama un API, podemos hacer uso de los headers. Podemos o no hacer uso de los headers. Los headers lo que hacen que te ayudan a definir el tipo de contenido con el que se va a trabajar, el tamaño del contenido. Si utiliza autorización, digamos que tú requieres que el usuario esté registrado para poder consumir el API, y los tipos que acepta. Los formatos de los requests.
Se pueden trabajar en varios formatos. Los requests pueden ser hechos en HTML, tipo HTML, tipo CSS, JSON o XML. Anteriormente se utilizaba mucho lo que era XML, pero para los fines, y como se utiliza ahora, es en JSON. Se puede utilizar cualquiera de ellos, pero nosotros vamos a elegir JSON como nuestro preferido. Perfecto, para iniciar vamos a crear nuestro proyecto y vamos a dividir el proyecto en capas. Aquí vamos. Ok, perfecto. Abrimos Visual Studio 2019 y en la parte derecha tenemos tareas iniciales. Debajo está clonar un repositorio, abrir un proyecto o una solución, abrir una carpeta local o crear un proyecto. En nuestro caso vamos a crear un proyecto y luego en ese proyecto vamos a dividirlo en capas. Nuestro proyecto será un proyecto para registrar películas, o podemos hacer un proyecto de una tienda también. Vamos a crear un API. Para eso vamos a seleccionar la Application Web ASP.NET Core, hacemos clic, le damos a siguiente, vamos a ponerle tienda. Pero inicialmente le pondremos API punto tienda. Suelo poner siempre delante, si es un API, la palabra API punto, el nombre, porque así luego cuando estás buscando los proyectos en tu computador es un poco más fácil y te evitas confundirlo con una aplicación de consola, por ejemplo. En nuestro caso, simultáneamente estamos preparando documentos para la programación básica que la podrán ver en nuestro canal y podrán darle seguimiento en caso de que se encuentren esta preparación un poco avanzada. Le damos a crear, clic a crear. Perfecto. Y vamos a crear un API vacío. Si se fijan en la parte superior te permite cambiar del framework con el que estamos trabajando, pero lo vamos a dejar en 3.1. Vamos a crear nuestro API vacío. Eso tomará 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, dependiendo la velocidad del ordenador con el que se esté trabajando. Luego de creada nuestra aplicación, ya tenemos nuestro API creado. Si se fijan, se crea algo aquí, esto es tipo web. Te permite correrlo y ya luego vamos a desglosar cada una de las partes que componen este proyecto. Pero para los fines vamos a crear nuestras capas. La primera capa que vamos a crear es una capa de negocios. Para eso vamos a abrir una class library. Vamos a crear un class library, pero en lugar de crear una class library estándar, vamos a utilizar la biblioteca de clase, class library de .NET Core. Vamos a clic en siguiente. Utilizaremos la palabra API delante. Punto negocio. Perfecto. Entonces ahora le damos a crear. Y ahora vamos a agregar una librería de clase que maneje los datos. Para eso volvemos a hacer agregar un nuevo proyecto. Utilizamos la palabra class library, pero ya como la hemos llamado anteriormente, la podemos ver en la parte izquierda como plantilla de proyectos recientes. Muy inteligente Visual Studio. Le damos a siguiente. Ponemos API punto. Ya tenemos negocio, entonces vamos a trabajar datos. Vamos a trabajar datos desde aquí. Perfectísimo. Podríamos también crear otra class library que trabaje con entidades, que sea solamente para definir las entidades que van a componer nuestra base de datos. La base de datos será una representación de todas las entidades que tenemos creadas y eso lo lograremos haciendo referencia a cada una de esas entidades dentro de datos en un DB context. Es posible crear una class library aparte, pero no queremos a este punto complicar un poco más el asunto, sino que para los fines de conocimiento es bueno dejarlo hasta ahí, debido a que ya tenemos la representación de la parte que utilizará el cliente, que es API tienda, la representación del negocio y la representación de datos. De este modo seremos fieles a la presentación que teníamos anteriormente. Pero recuerden, las capas se pueden crear según la necesidad del negocio. Tú puedes tener tantas capas
como desees. No hay una cantidad de capa específica. Como recomendación es que no se desagregue tanto el código de una manera que luego sea incomprensible ni se deje tan apiñado de una forma que se vuelva un código espagueti. Lo que se busca con la programación en capa es que cada cosa tenga su funcionalidad. Separación de concerns. Será hasta una próxima. Ha sido un placer trabajar con ustedes hasta este punto. En la próxima clase estaremos creando las entidades, estaremos creando el DB Context utilizando Entity Framework y configurando nuestro app setting para la conexión a base de datos. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy.